cuándo se empieza un libro, ¿no? Al contrario. Perdón, ¿cuándo se termina un libro? Y por lo menos yo no sé cuándo lo termino, ¿no? Pero en más realidad lo termino lo termino cuando tengo la impresión de que el libro va a terminar conmigo si no le pongo fin. O sea, cuando estoy realmente ya saturado con una historia y tengo la sensación de que sigo corrigiendo, voy a comenzar más bien a estropear lo que llevo hecho, ¿no? ¿Cómo hace un escritor como usted que escribe también, que hace periodismo, que escribe artículos, porque me parece dificilísimo la fantasía y la realidad, o sea, ¿cómo hace para poner el límite? Bueno, son dos cosas distintas en realidad. Yo hago periodismo para participar en la vida de mi tiempo y también para participar en el debate cívico, que yo creo que es también una responsabilidad de un escritor, de un intelectual. Para eso hago periodismo, para defender ciertas opiniones o ciertos valores o ciertas ideas. Se lo digo en el sentido que el periodismo es como más directo, es como Desde más luego. Del momento. Y además utiliza otro lenguaje, claro. Hay que ser mucho más objetivo, más transparente, más claro. Una cosa muy distinta es escribir historias, ¿no? Escribir historias pues es utilizar todo lo que tiene la persona humana, no solamente razones, sino también instintos, pasiones, emociones. Con todo eso se inventa una ficción, una historia. Ese es un proceso, digamos, de largo tiempo. Y además uno escribe no para la actualidad, como escribe cuando hace artículos o editoriales o reportajes, sino trata de trascender la actualidad y abordar una experiencia que es más permanente en el ser humano. Si una novela no se puede leer 50 años después de haber sido escrita, esa es una mala novela. Es muy mala. Es una novela que fracasó. ¿Cuál es el libro que más le ha gustado de los que usted ha escrito? Bueno, eso es como preguntarle a uno cuál prefiere entre sus hijos. No se atrevería nunca a decirlo aunque tenga preferencias, ¿no? Pero ya, si tengo que escoger uno, pues escojo los libros que más trabajo me han costado, ¿no? Los que me han dado más dolores de cabeza. Conversación en la Catedral, por ejemplo, que fue una novela que escribí en los años 60. La Guerra del Fin del Mundo, que es una novela que está situada en el Brasil, que también es de ambiente histórico. Y quizá la que estoy escribiendo ahora, que también me está sacando muchas canas. Bueno, no sabemos cuántas más, porque tiene... ya tengo bastantes, sí. ¿Cuál le dio más satisfacción? Bueno, hombre, todos los libros que he escrito me han dado satisfacciones, son, digamos, satisfacciones que no tienen que ver con el éxito mayor o menor que pudieron tener. Satisfacción personal, que usted diga... La satisfacción de haber vencido un obstáculo, ¿no? De haber salido de una dificultad enorme mientras le escribía. Quizá de todas ellas... La Guerra del Fin del Mundo, que es una novela que ocurre en el Brasil a fines del siglo XIX, o sea, era un mundo que yo conocía mal, sobre el que tuve que estudiar, el que tuve que viajar para poder más o menos contaminarme de él. Me costó un enorme trabajo, trabajé con mucha inseguridad mucho tiempo, así que haber superado esas, digamos... ¿Y por qué se le producía tanta inseguridad siguió adelante? Porque me fascinaba el tema de esa guerra mesiánica que divide a un país entre fanáticos de distinta índole. A mí me fascinaba, me parecía que era como en pequeño formato la historia de América Latina, ¿no? Que es una lucha entre el fanatismo y la racionalidad, ¿no? Pero ocurría en un país que no era el mío. Los personajes de mi historia hablaban en una lengua que no es la mía, hablaban en portugués o una versión brasileña, baiana del portugués, y entonces inventar en español un lenguaje que de alguna manera suscitara la sensación de que esos personajes hablaban en el portugués baiano, pues me costó una enorme dificultad desde el punto de vista ya del estilo, de la técnica narrativa. Y al mismo tiempo el incentivo era que la historia era tan fascinante que poder convertirla en una novela a mí me seducía, pero me costó desde luego inmenso trabajo, sí. ¿Hay algún personaje de la historia contemporánea que le gustaría escribir algo sobre él? Bueno, si usted me dice un personaje de nuestra época que me parezca realmente admirable, un gran héroe civil, yo le diría Mandela, el sudafricano. Sí. Es un personaje realmente admirable. Sí. Usted sabe que de joven fue terrorista él. Sí. Él creía que el apartheid, que era un sistema monstruoso de discriminación, debía ser combatido de una manera radical y mediante la fuerza.
Y luego, cuando lo metieron a prisión, allí, en la más absoluta soledad, cambió de idea y decidió que no era el terrorismo y que no se trataba de echar a los blancos racistas y discriminadores de Sudáfrica lo que iba a traer paz, desarrollo a su país, sino más bien una negociación y una coexistencia. Y eso desde la cárcel, a lo largo de años, él lo fue consiguiendo, persuadiendo a sus propios compañeros de partido. Y gracias a él, pues hoy día Sudáfrica es una sociedad multirracial, donde la mayor parte de los blancos no se fueron y se quedaron, y una sociedad democrática. Bueno, llegó a ser presidente. Un caso verdaderamente extraordinario, ¿no? Y un hombre que abandonó el... No, personalmente no, pero he leído mucho sobre él y he seguido siempre con una admiración extraordinaria, porque hay pocos ejemplares en el tercer mundo de un líder auténticamente democrático, que gobernó como un demócrata, que salió del poder porque lo mandaba la ley, teniendo el 90% del país a su favor, exigiéndole que se quedara. Qué ejemplo para tantos caudillos y hombres fuertes, tercermundistas, ¿no es verdad? Y ahí está, viejecito, siendo una gran autoridad moral, viviendo en el pueblecito minúsculo donde nació, y casi con la misma austeridad y pobreza como cuando era niño y joven en ese país racista que era entonces Sudáfrica. Creo que es un personaje absolutamente admirable y un modelo realmente de dirigente político, ¿no? Sí, señora, que tendríamos que seguir. Exactamente. Que ojalá los nuevos líderes de esta tierra pues vieran en él un ejemplo a seguir, sin duda alguna. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero por supuesto que me queda un minutico, y yo quiero que en este minutico, usted que es un hombre de las letras, usted que es un hombre de la prensa, un pensador, un demócrata convencido, un hombre que luchó por obtener la presidencia en su país y bueno, respetó los resultados, ¿qué le diría al pueblo venezolano? Yo le diría al pueblo venezolano que no debe perder la esperanza, que estos momentos difíciles que vive son siempre pasajeros. Los gobiernos populistas, como las dictaduras, nunca duran mucho. Siempre la historia, la realidad, los barre. Ninguna de ellas ha durado, ninguna de ellas han hecho mucho daño. A veces 2, 3 generaciones han conseguido mantenerse en el poder, pero finalmente siempre caen. De tal manera que estoy absolutamente convencido de que hay esperanza para Venezuela, de que Venezuela volverá a ser ese país donde en cierta forma nació la libertad de Sudamérica, y que como los 40 años sí, señor, que ocurrieron desde la caída de Pérez Jiménez, ¿no es verdad?, hasta tiempos recientes, Venezuela volverá a ser una sociedad libre, una sociedad con partidos políticos independientes, con libertad de expresión, con libertad de prensa, y ojalá también con gobiernos más eficientes de los que tuvieron, que reduzcan las desigualdades sociales, que creen oportunidades para que todos los venezolanos puedan realizar sus anhelos y sus sueños. Eso tarde o temprano ocurrirá. Ocurrirá más pronto si más venezolanos se movilizan pacíficamente, pero con firmeza, con convicción, con valentía, en favor de ese ideal, que es el ideal de la libertad, el único ideal que al materializarse trae verdaderamente paz y progreso a los pueblos. Don Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Todo el éxito. Encantado. Que termine pronto el libro. Pues sí, ojalá. Tocaremos madera. Amén. Gracias. Con ustedes, amigos, hasta un próximo Yo Prometo.